La mañana se presentó con una calma aparente que no engañaba a nadie que supiera leerla. Sofía la sintió desde el primer momento, ese tipo de quietud que no anuncia descanso, sino preparación. El mundo, cuando no logra intervenir de frente, comienza a ajustar el entorno. Nada parecía distinto a simple vista. El campo seguía igual. Las cercas bajas, el camino de tierra, el valle extendido sin promesas. Pero la forma en que las personas ocupaban ese espacio había cambiado. Ya no miraban desde lejos con curiosidad. Miraban desde puntos estratégicos, como si el paisaje hubiera sido redibujado para incluirlos. Mateo lo notó al caminar con ella. Ahora saben dónde ponerse, dijo. Sofía asintió. Y eso significa que dejaron de observar para empezar a organizar. Furia avanzaba con la misma serenidad de siempre, pero Sofía percibía el peso nuevo que se acumulaba sobre su figura. No venía del animal. Venía de la narrativa que otros empezaban a construir alrededor. El toro ya no era solo parte del lugar. Se había convertido en argumento. Durante la mañana, dos personas distintas se acercaron por turnos. No al mismo tiempo. No con el mismo discurso. Pero con una coincidencia clara, ambas hablaban de orden, de estructura, de proyección a largo plazo. Palabras que suelen parecer neutras hasta que uno se pregunta para quién funcionan. Sofía escuchó sin interrumpir. No porque dudara, sino porque quería entender el alcance real de lo que se intentaba hacer. No era una oferta directa. Era una preparación del terreno para algo mayor. Una forma de acostumbrar. Hay gente interesada en apoyar procesos como el de ustedes, dijo uno de ellos. No ahora. Más adelante. ¿Apoyar a cambio de qué?, preguntó Sofía. El hombre sonrió, como si la pregunta fuera innecesaria. De que todo funcione mejor. Sofía sostuvo la mirada. Para quien lo mira desde afuera, respondió. No hubo respuesta inmediata. El hombre se retiró con educación, como quien deja una puerta entreabierta a propósito. El resto del día transcurrió bajo esa lógica nueva. Nadie pedía nada, pero todos parecían esperar algo. Sofía entendió que el mundo no estaba buscando su consentimiento inmediato. Estaba midiendo su resistencia a la ambigüedad. Mateo comenzó a sentir el cansancio no en el cuerpo, sino en la cabeza. Es como si quisieran que digamos que sí solos, dijo. Sin que nos lo pidan. Eso es exactamente, respondió Sofía. Así la renuncia parece voluntaria. Al caer la tarde, Sofía decidió cambiar de lugar el trabajo del día siguiente. No por necesidad práctica, sino por sentido simbólico. Quería que quedara claro que no estaban anclados a un punto fijo, ni dependían de una validación externa para moverse. Furia la siguió sin dudar. Mateo también. Ese gesto simple, moverse sin explicarse, fue, en sí mismo, una respuesta. Cuando el sol empezó a bajar, Sofía se sentó a observar el valle. Las luces comenzaron a aparecer, más numerosas que antes. No era crecimiento. Era concentración. El entorno se reacomodaba alrededor de una presencia que no lograba absorber. Pensó en cuántas veces la historia se repite. Cuando algo no se deja domesticar, primero se intenta integrarlo, luego suavizarlo, después traducirlo. Y, si nada funciona, se intenta aislarlo. Ella sabía que estaban cruzando a la fase siguiente. Mateo se sentó a su lado. ¿Vamos a poder seguir así?, preguntó. Sofía no respondió de inmediato. Sí, dijo al final. Pero va a costar más. ¿Qué? No cambiar, respondió. La noche cayó con una densidad distinta. No hubo sobresaltos. No hubo visitas. Pero Sofía sabía que el día había dejado algo claro. El mundo había decidido ajustarse para ver si así podía doblarlos. Y cuando eso ocurre, el desafío ya no es resistir un ataque, sino no confundirse con la acomodación. El verdadero peligro no estaba en lo que les pedían. Estaba en lo que esperaban que ofrecieran sin pedir. La mañana se abrió con una decisión tomada en silencio. No fue anunciada. No fue discutida. Simplemente ocurrió.
Sofía lo supo al ponerse de pie y sentir que el cuerpo ya no estaba en modo de espera. El tiempo de leer había dado suficiente información. Ahora tocaba actuar sin explicar. Mateo notó el cambio sin que ella dijera una palabra. Hoy nos movemos distinto, dijo. Hoy dejamos de responder al entorno, respondió Sofía. Empezamos a marcar ritmo. Furia avanzó delante de ellos, no como guía, sino como referencia viva. Su paso era firme, constante, sin apuro. Sofía entendía ese gesto mejor que cualquier señal externa. Moverse con coherencia también es lenguaje. Eligieron un trayecto que los sacaba del eje habitual. No más visible. No más oculto. Simplemente distinto. Un movimiento lateral que rompía la previsibilidad que el entorno había empezado a construir alrededor de ellos. Ese gesto tuvo efecto inmediato. No hubo personas acercándose. Hubo personas recalculando. Sofía sentía como las miradas perdían punto fijo, como la narrativa que se organizaba empezaba a fallar. El mundo tolera muchas cosas, pero se incomoda cuando algo no se deja mapear con facilidad. Al mediodía, se detuvieron en un terreno más abierto, menos trabajado, donde la tierra mostraba marcas antiguas, señales de uso pasado y abandono posterior. Sofía se agachó y tocó el suelo. No era fértil. Aún. Pero era honesto. Aquí no quieren nada de nosotros, dijo Mateo. Aquí todavía no saben que existimos, corrigió Sofía. Y eso es bueno. Furia circuló el espacio con calma, olfateando, evaluando, como si confirmara la lectura. No había prisa por ocupar. Solo presencia suficiente para dejar rastro. Durante la tarde, ninguna visita. Ninguna propuesta. Ninguna tentativa de aproximación. Pero Sofía sabía, el silencio no significaba renuncia. Significaba replanificación. Ella también estaba replanificando. No para huir. No para protegerse. Sino para impedir que el mundo definiera el ritmo por ella. Mateo caminaba a su lado, más ligero. Aquí me siento, invisible de nuevo, dijo. Sofía sonrió levemente. Invisible no, respondió. Fuera de proyección. Esa diferencia importaba. Al final del día, Sofía sintió que algo se cerraba con precisión. La fase de observación externa había sido atravesada. La fase de intento de acomodación había sido rechazada. Ahora, comenzaba algo más sutil y más poderoso, la reorganización silenciosa del espacio a partir de la propia presencia. El mundo ya no tenía un punto fijo para ellos. Y eso lo obligaba a moverse. Cuando la luz bajó, Sofía permaneció algunos minutos de pie, mirando el horizonte amplio, sin cercas visibles. No sintió miedo. No sintió orgullo. Sintió alineación. Ella sabía, quien no acepta ser encuadrado obliga al mundo a ampliarse. Y esa ampliación nunca sucede sin resistencia. El próximo movimiento no sería interpretado como fuga. Sería leído como desafío. No un desafío de fuerza, sino de forma. Y la forma, ella estaba lista para sostenerla. Aquí tienes el texto completamente traducido y unificado al español, manteniendo la continuidad narrativa, el tono reflexivo y la tensión creciente. La mañana comenzó con un cielo más alto. La mañana comenzó con un cielo más alto, como si el espacio hubiera sido estirado durante la noche. No había nubes bajas ni sombras densas. Todo estaba expuesto. Sofía entendió de inmediato que ese tipo de claridad no favorece a quien duda. Favorece a quien sabe sostenerse. Mateo caminaba con un paso seguro, menos contenido que días atrás. El movimiento lateral del día anterior había producido un efecto inesperado. No solo los había sacado del foco inmediato, sino que también había desorganizado las expectativas externas. El mundo, cuando pierde el eje, tarda en reencontrarlo. Furia avanzaba con el mismo ritmo sereno,
Pero Sofía percibía algo nuevo, ya no lo miraban solo como símbolo aislado. Empezaban a observarlo en relación con ella. La lectura se volvía más completa y, por eso mismo, más peligrosa. A media mañana, un grupo apareció a la distancia. No se acercó. No se dispersó. Permaneció visible, quieto, como quien señala intención sin ejecutar. Sofía reconoció ese gesto. Era el aviso antes de la propuesta real. Ahora vienen con forma, dijo Mateo, casi en un susurro. Ahora vienen con condiciones, corrigió Sofía. Ella no cambió el ritmo. No se adelantó. No retrocedió. Sabía que, en aquel punto, cualquier desplazamiento emocional sería interpretado como fragilidad. El encuentro ocurrió sin ceremonia. 3 personas. Una de ellas claramente acostumbrada a decidir. La postura lo denunciaba más que la ropa. Se acercaron lo suficiente para hablar, pero mantuvieron distancia. Aún había cálculo. Lo que estás construyendo aquí no es pequeño, dijo el hombre, sin rodeos. No estoy construyendo nada, respondió Sofía. Estoy viviendo. El hombre sonrió, como quien reconoce una frase bien ensayada. Vivir también puede ser organizado, dijo. Especialmente cuando comienza a generar impacto. Sofía sintió el peso de aquella palabra atravesar el espacio. Impacto. Era así como el mundo justificaba las interferencias. Impacto no es un pedido, dijo ella. Es una consecuencia. La mujer del grupo intervino, con voz más suave. No queremos cambiar lo que haces, dijo. Queremos garantizar que esto llegue más lejos. ¿Llegar más lejos para quién?, preguntó Sofía. Hubo una pausa corta. Para todos, respondió la mujer. Sofía sostuvo el silencio por algunos segundos antes de hablar. Cuando algo es para todos, generalmente deja de ser de alguien. Esa frase marcó un límite claro. No hubo tensión visible. Pero algo se retrajo. Estás rechazando una oportunidad grande, dijo el hombre, ahora con menos suavidad. No, respondió Sofía. Estoy rechazando una traducción que no me representa. El grupo se miró entre sí. No estaban acostumbrados a ese tipo de resistencia. No era agresiva. No era emocional. Era estructural. Esto va a suceder de cualquier forma, dijo el hombre. Con o sin ti. Sofía asintió lentamente. Tal vez, dijo. Pero no será mi forma. Se alejaron sin despedirse. No por descortesía. Por recalibración. Sofía sabía que aquel encuentro había marcado un punto irreversible. A partir de allí, no intentarían solo convencer. Intentarían rodear. Mateo soltó el aire con fuerza. No van a desistir. No, respondió Sofía. Van a cambiar de estrategia. El resto del día transcurrió bajo esa nueva tensión. Ya no había dudas sobre lo que estaba en juego. El mundo había identificado algo valioso y no aceptaba fácilmente un no que no pudiera negociar. Sofía trabajó con atención redoblada. No por miedo, sino por claridad. Sabía que cada gesto ahora sería observado como posible brecha. Y la única defensa real contra eso era la consistencia absoluta. Al atardecer, se sentó en silencio, mirando el terreno amplio que habían elegido. Pensó en todo lo que estaba siendo colocado sobre ella, expectativas, proyecciones, cifras aún no dichas. Pensó también en el riesgo más sutil de todos, empezar a verse a través de los ojos de quien quería encuadrarla. Ese riesgo ella no lo correría. El día había dejado claro, el mundo ya no preguntaba si podía acercarse. Preguntaba cómo iba a avanzar a pesar de ella. Y cuando eso sucede, la única respuesta posible no es gritar más alto, ni cerrarse. Es existir con una nitidez tan grande que cualquier intento de reducción parezca absurdo. Sofía cerró los ojos por un instante.
El próximo paso exigiría algo nuevo. No fuerza. No fuga. Autoridad silenciosa. La mañana se presentó con un movimiento que no provenía del campo, sino del borde del mundo. Sofía lo sintió antes de verlo, una alteración leve en el ritmo externo, como cuando algo grande se acerca sin hacer ruido. No hubo visitas inmediatas. No hubo discursos. Pero el aire traía una información distinta. Ya no se trataba de convencer ni de observar. Se trataba de preparar el escenario. Mateo caminaba junto a ella, atento, sin inquietud visible. Había aprendido a reconocer ese tipo de día, cuando las decisiones no se anuncian, pero ya están siendo tomadas en otro lugar. Furia avanzaba con una estabilidad absoluta. Su cuerpo parecía anclar el espacio, como si recordara al entorno que aún existía un centro que no había sido desplazado. A media mañana, Sofía vio por primera vez algo que no pertenecía al paisaje habitual, estructuras temporales siendo levantadas a distancia. No cercas. No edificios. Plataformas. Espacios pensados para recibir gente que no vive allí. Eso no es para trabajar, dijo Mateo. No, respondió Sofía. Es para mirar. No hubo acercamiento directo. Nadie vino a explicarle nada. Y eso era lo más revelador. El mundo había pasado de la invitación a la instalación unilateral. Cuando algo se monta sin pedir permiso, no busca diálogo. Busca inevitabilidad. Sofía continuó con su rutina sin alterar el ritmo. Sabía que cualquier reacción sería usada como justificación. La neutralidad activa, actuar sin responder al estímulo externo, era ahora su mayor herramienta. Durante la tarde, comenzaron a llegar vehículos que no se detenían. Pasaban. Observaban. Se iban. Cada uno llevaba consigo una imagen incompleta, que sería ensamblada más tarde en otro lugar. Sofía entendía ese mecanismo: nadie busca la verdad completa. Buscan fragmentos suficientes para construir relato. ¿Van a hacer el evento igual?, preguntó Mateo. ¿Van a hacerlo?, respondió Sofía. La pregunta es ¿desde dónde? No había enojo en su voz. Había claridad. Al final del día, una persona se acercó sola. No llevaba carpeta. No llevaba sonrisa ensayada. Eso lo hacía más peligroso. No queremos pelear con usted, dijo, sin rodeos. Yo tampoco, respondió Sofía. Entonces necesitamos que esté, continuó. No como parte, como referencia. Sofía sostuvo la mirada. Una referencia no se coloca, dijo. Se reconoce. El hombre respiró hondo. El mundo ya la reconoce. Todavía no, respondió ella. Lo que reconoce es algo que quiere usar. El silencio se estiró entre ambos. No era confrontación. Era límite. Esto va a pasar, dijo el hombre finalmente. Con usted o alrededor de usted. Sofía asintió lentamente. Lo sé, respondió. Por eso no me moveré. El hombre se retiró sin insistir. No había más que negociar en aquel nivel. Cuando cayó la noche, las luces temporales se encendieron a lo lejos, frías, impersonales. No iluminaban el campo. Iluminaban la idea de que algo estaba a punto de ser mostrado. Sofía observó ese brillo artificial con calma. No sintió amenaza. Sintió una certeza firme: el mundo estaba a punto de dar un paso grande. Y ella también. No hacia adelante. No hacia atrás. Hacia el centro exacto donde ya estaba. El próximo movimiento no sería suyo. Sería del mundo. Y la verdadera prueba comenzaría cuando ella decidiera cómo permanecer mientras todo se organizaba para girar a su alrededor. La mañana amaneció con una actividad que ya no intentaba disimularse. El movimiento era visible, audible, organizado. Vehículos llegando desde distintos puntos, personas caminando con planos en la mano,
voces que se cruzaban con un lenguaje que no pertenecía al campo. El escenario, finalmente, estaba siendo armado. Sofía observó todo desde la misma posición de los días anteriores. No se adelantó. No se retiró. Permaneció. Ese gesto, simple y sostenido, fue el primero que descolocó a quienes creían que el centro se podía desplazar sin resistencia. Mateo miraba con atención abierta. «Nunca vi tanta gente aquí», dijo. «No están aquí por el lugar», respondió Sofía. «Están aquí por lo que no pueden controlar». Furia avanzó unos pasos y se detuvo, firme, con el cuerpo orientado hacia el valle. No reaccionaba al ruido. No se inquietaba con la presencia humana. Su calma era más elocuente que cualquier demostración de fuerza. Sofía comprendió que, en ese instante, el toro se había convertido en una medida. Todo lo que exagerara a su alrededor parecería artificial. A media mañana, el espacio estaba claramente definido. No había cercas nuevas, pero sí líneas invisibles. Áreas marcadas por tránsito, zonas reservadas, puntos de observación. El mundo no había pedido permiso para organizarse. Simplemente lo había hecho. Y aún así, algo no encajaba. Sofía lo percibió con claridad. Por más que intentaran construir un evento alrededor, el centro no se movía. No porque ella lo defendiera, sino porque no respondía. El eje permanecía intacto. Un hombre se acercó con paso decidido, acompañado por otros dos que se quedaron un poco atrás. Hablaba con la autoridad de quien está acostumbrado a inaugurar cosas. «Es hoy», dijo. «Todo está listo». Sofía lo miró sin sorpresa. «Para ustedes», respondió. «Para el mundo», corrigió él. Sofía respiró hondo antes de responder. «El mundo no necesita que lo entretengan», dijo. «Necesita que no le mientan». El hombre frunció el ceño. «No estamos mintiendo. Estamos mostrando». «Mostrar sin contexto también es una forma de mentira», respondió Sofía. Hubo un murmullo detrás. No de desacuerdo, sino de inquietud. Nadie esperaba que la resistencia viniera en forma de claridad tranquila. «No puedes detener esto», dijo el hombre, ahora con menos seguridad. «Hay demasiado en marcha». «No quiero detenerlo», respondió Sofía. «Quiero que ocurra sin deformarse». Ese fue el punto exacto del quiebre. El gran salto no ocurrió cuando ella avanzó, ni cuando habló más alto, ni cuando se opuso frontalmente. Ocurrió cuando se negó a moverse del lugar que ya ocupaba y, con esa quietud, obligó a todos los demás a reajustar su posición. El evento comenzó. La gente miraba. Las cámaras se encendieron. Los murmullos se organizaron. Pero algo inesperado sucedió. Nadie sabía exactamente qué enfocar. No había gesto espectacular. No había acto preparado. Había una mujer trabajando con precisión, un niño atento, un toro libre y calmo. Eso era todo. Y era imposible de reducir. El silencio comenzó a expandirse como una ola lenta. No un silencio vacío, sino uno cargado de atención real. Las personas empezaron a comprender, una a una, que no estaban presenciando una exhibición, sino una forma de estar en el mundo que no pedía validación. Furia se movió con naturalidad, cruzando el espacio sin prisa, sin comando. Sofía lo acompañó con gestos mínimos, casi imperceptibles. No había espectáculo. Había coherencia en estado puro. Ese fue el momento. No hubo aplausos inmediatos. No hubo gritos. No hubo consagración explícita. Pero algo se reordenó de manera irreversible. El mundo entendió que no podía apropiarse de aquello sin destruirlo. Y, por primera vez, optó por seguir en lugar de dominar. Mateo miró a Sofía con los ojos abiertos, incrédulos. ¿Eso fue? Empezó a decir. Sí, respondió ella. Eso fue. El gran salto había ocurrido. No como ascenso. No como conquista. Sino como desplazamiento del eje del poder. A partir de ese instante, todo lo que viniera después, la fama, el dinero, el reconocimiento, no sería un premio. Sería consecuencia.
Y Sofía lo sabía con una certeza tranquila. Cuando el mundo gira alrededor de algo que no se deja doblar, la verdadera transformación ya no puede deshacerse. La mañana siguiente no trajo celebración. Y eso fue lo más revelador. Después de un quiebre real, el mundo no aplaude, se acomoda. Sofía despertó con una sensación extraña de amplitud. No alivio. No euforia. Espacio. Como si algo que había estado presionando desde fuera finalmente hubiera cedido, no por derrota, sino por reconocimiento tácito. El campo estaba distinto. No en su forma, sino en su uso. Las estructuras temporales seguían allí, pero nadie parecía apurado por activarlas. Las personas caminaban con menos instrucciones, menos gestos exagerados. El ruido del día anterior había dado paso a una atención más cuidadosa, casi respetuosa. Mateo lo notó enseguida. Ya no se mueven igual, dijo. Porque ahora saben que están siendo vistos, respondió Sofía. Furia avanzó por el espacio con la misma calma de siempre, pero Sofía percibía algo nuevo en las miradas alrededor. Ya no era un intento de captura. Era verificación. El mundo estaba comprobando si aquello que había sucedido el día anterior se sostenía sin cámaras, sin público organizado, sin tensión. Y se sostenía. Esa era la parte más difícil de aceptar para quien observa desde fuera. La coherencia no era un acto puntual. Era un estado continuo. A lo largo de la mañana, algunas personas se acercaron no para proponer, sino para preguntar. Preguntas simples. Directas. Sin guión. ¿Hace cuánto tiempo hacen esto así? Siempre, respondió Sofía. ¿Y nunca pensaron en cambiar? Lo he pensado, dijo ella. Pero nunca encontré un motivo honesto. Esas respuestas circulaban rápido. No como discurso oficial, sino como fragmentos que encajaban mejor que cualquier narrativa preparada. Mateo observaba todo con una mezcla de cansancio y asombro. «Están aprendiendo», dijo. Sofía asintió. «Algunos», respondió. «Otros están calculando cuánto vale esto». Ella sabía que la consecuencia mayor aún estaba por venir. El reconocimiento verdadero siempre conlleva dos caminos posibles, el respeto o la exploración sofisticada. Y ahora, ambos estaban a la puerta. A media tarde, una persona se acercó sola. No trajo una propuesta. Trajo un papel simple, con números claros. Sin adornos. «Es una estimación inicial», dijo. No un contrato. Una señal de interés real. Sofía miró el papel por unos segundos. No los números en sí, sino lo que representaban. El mundo estaba, finalmente, poniendo valor donde antes intentaba poner forma. ¿Esto cambia algo?, preguntó Mateo, en voz baja. Sofía dobló el papel con cuidado. «Cambia la responsabilidad», respondió. No la dirección. No rechazó. No aceptó. Lo guardó. Ese gesto simple tuvo un efecto inmediato. Por primera vez, el mundo percibió que ella no necesitaba correr tras el reconocimiento. Él estaba empezando a correr tras ella. Al atardecer, Sofía se sentó sola unos minutos, observando el valle. Pensó en la niña que había comenzado todo aquello con casi nada, aprendiendo a compartir silencio con un animal que tampoco sabía lo que le esperaba. Pensó en el camino largo, hecho de pequeñas negativas, ajustes finos, decisiones silenciosas. Nada había sido conquistado a la fuerza. Nada había sido arrebatado a nadie. Aún así, algo enorme se estaba formando. Fama no como espectáculo. Dinero no como objetivo. Influencia no como imposición, sino como consecuencia inevitable de una forma que no se dejó de formar. Cuando Mateo se sentó a su lado, ella no dijo nada. No hacía falta. Lo que venía a continuación sería mayor, más complejo, más expuesto. Pero ahora había algo irreversible. El mundo había aprendido que Sofía no era un momento.
Era una estructura viva. Y estructuras así, cuando finalmente son reconocidas, no vuelven a caber en el lugar donde empezaron. La mañana se desplegó con una precisión casi ceremonial. No porque alguien la hubiera preparado, sino porque cada elemento parecía ocupar su lugar exacto sin esfuerzo. Sofía sintió esa armonía como una confirmación silenciosa. Cuando la forma se sostiene, el entorno empieza a alinearse sin necesidad de empuje. Las personas seguían llegando, pero ahora lo hacían de otro modo. No traían expectativas explícitas. Traían preguntas más cuidadosas, miradas menos invasivas. El interés ya no era capturar algo raro, sino comprender cómo era posible que aquello existiera sin colapsar bajo la atención. Mateo observaba con atención tranquila. Ya no miran como antes, dijo. No están buscando algo que llevarse. Están buscando entender si esto dura, respondió Sofía. Furia se movía entre ellos con una naturalidad absoluta. Su presencia ya no provocaba tensión ni espectáculo. Era aceptada como parte de un sistema que funcionaba por sí mismo. Sofía percibió que ese cambio era profundo. Cuando algo deja de parecer excepcional, empieza a ser respetado. A lo largo de la mañana, surgieron conversaciones espontáneas. No entrevistas. No propuestas. Conversaciones reales. Personas hablando de trabajo, de límites, de elecciones difíciles. Sofía respondía sin explicarse demasiado. Sabía que el valor no estaba en la elocuencia, sino en la consistencia entre palabra y gesto. Una mujer mayor se acercó en un momento dado. Usted sabe que esto no va a parar aquí, dijo. Que va a crecer. Sofía asintió. Todo lo que está vivo crece, respondió. La cuestión es en qué dirección. La mujer sonrió, como quien reconoce algo raro. ¿Y no tiene miedo de perder el control? Sofía pensó por un instante antes de responder. Nunca tuve control, dijo. Solo responsabilidad. Esa distinción se extendió rápido. No como eslogan, sino como comprensión incómoda para quien siempre confundió influencia con dominio. A media tarde, algo cambió de forma casi imperceptible. Un grupo se reunió un poco apartado. No para observar. Para decidir. Sofía no se acercó. No hacía falta. Sabía que ese tipo de reunión solo existe cuando el eje ya ha sido desplazado. Mateo se dio cuenta. Están hablando de dinero, dijo. Sí, respondió Sofía. Pero no del modo antiguo. Ella sabía reconocer ese momento. El instante en que el valor deja de ser un intento de compra y empieza a ser una forma de reconocimiento práctico. Aún así, el riesgo permanecía. El dinero no compra la esencia, pero puede presionarla. Cuando el grupo se dispersó, un representante se acercó. No trajo un contrato. Trajo una propuesta abierta, construida en términos simples, con espacio real para el rechazo y el ajuste. No queremos llevarnos esto, dijo. Queremos sostenerlo. Sofía escuchó con atención. No interrumpió. No estuvo de acuerdo de inmediato. Sostener exige aceptar límites, dijo ella al final. Incluso los que no los benefician a ustedes. El hombre asintió. Estamos empezando a entender eso. Esa frase marcó otro desplazamiento. No era victoria. Era maduración del entorno. Al atardecer, Sofía caminó sola hasta un punto alto del terreno. Miró el valle que ahora pulsaba con una energía nueva. No caótica. Organizada en torno a algo que no necesitaba imponerse. Pensó en el camino recorrido. En la pobreza inicial, no solo como carencia material, sino como ausencia de elección. Pensó en cuántas veces había dicho no cuando decir sí habría sido más fácil a corto plazo. Pensó en Furia, que continuaba allí, entero, libre, sin haber sido convertido en símbolo vacío. Todo aquello comenzaba a producir un efecto que iba más allá del momento presente. La fama no venía como ruido. Venía como repetición consistente. El dinero no aparecía como premio. Aparecía como herramienta posible. Y el reconocimiento no era un trofeo. Era un cambio de postura del mundo.
Cuando cayó la noche, Sofía sintió que algo se cerraba y algo se abría al mismo tiempo. El ciclo de la resistencia había terminado. Ahora comenzaba el ciclo más complejo, sostener el crecimiento sin perder la forma. Ella sabía que sería exigente. Sabía que habría riesgos nuevos. Pero también sabía algo esencial: quien llega entero a este punto ya no depende más de validación externa para seguir avanzando. El salto mayor no había sido solo cruzar. Había sido permanecer siendo mientras todo alrededor aprendía a cambiar. La mañana trajo una confirmación silenciosa: ya no estaban en un borde. Estaban en un centro operativo que el mundo empezaba a reconocer sin alardes. No había cinta inaugural. No había anuncio. Pero había un movimiento coordinado en torno a ellos, y eso decía más que cualquier palabra. Sofía percibió pronto que el ritmo había cambiado otra vez. Ya no era el de la curiosidad, ni el del intento de captura. Era el ritmo de quien comienza a organizar la continuidad. Las personas llegaban con menos preguntas y más propuestas prácticas. No hablaban de ideas abstractas. Hablaban de estructura, de tiempo, de sustentación real. Mateo observaba con atención curiosa. Ahora saben lo que quieren, dijo. Ahora saben lo que no pueden forzar, corrigió Sofía. Furia permanecía estable, moviéndose por el espacio como siempre, pero Sofía sentía que su presencia había asumido otra función. Ya no era solo una referencia simbólica. Se había convertido en prueba viva de que aquello no era discurso. Era práctica sostenida. A lo largo de la mañana, se formaron y disolvieron pequeñas reuniones. No había escenario. No había jerarquía visible. Aún así, las decisiones se estaban alineando. Sofía participó en algunas conversaciones, rechazó otras. Elegía con cuidado dónde poner su energía. Sabía que, a partir de ese punto, cada sí tendría un peso acumulativo. Una propuesta destacó. No por el valor inmediato, sino por la forma en que fue presentada. No prometía expansión rápida. No hablaba de escala agresiva. Hablaba de tiempos largos. Queremos invertir para que esto dure, dijo la mujer que conducía la conversación. Aunque crezca despacio. Sofía mantuvo la mirada firme. Crecer despacio es fácil de prometer, dijo. Lo difícil es aceptar cuando el crecimiento no sigue las expectativas. Estamos preparados para eso, respondió la mujer. O al menos dispuestos a aprender. Esa disposición marcó la diferencia. Mateo notó el cambio en el tono. Esto parece diferente, dijo. Lo es, respondió Sofía. Porque ahora el riesgo no es ser usados. Es ser idealizados. Ella sabía que la idealización es una trampa elegante. No exige confesiones inmediatas. Solo exige que empieces a corresponder a una imagen. Y eso, tarde o temprano, cobra un precio alto. Durante la tarde, Sofía caminó sola por el límite del terreno. Pensó en cómo el dinero, cuando llega después de la coherencia, se comporta de otro modo. No compra silencio. No impone ritmo. Pero amplía las consecuencias. Ella no temía a la riqueza. Temía a la prisa que suele acompañarla. Al atardecer, se trazó un acuerdo preliminar. No firmado. No anunciado. Un compromiso de intención clara, con cláusulas abiertas, límites explícitos, derecho real de rechazo. Sofía aceptó continuar la conversación. No como confesión. Como construcción. Mateo observaba todo con ojos atentos, intentando entender qué significaba aquel momento. ¿Esto es el principio del fin?, preguntó, medio en serio, medio en broma. Sofía sonrió levemente. Es el fin de un comienzo, dijo. Y el comienzo de algo que exige más cuidado. La noche cayó con una sensación diferente a las anteriores. No había tensión. No había euforia. Había responsabilidad compartida. El tipo más raro. Furia se tumbó cerca, tranquilo, como si nada hubiera cambiado. Y, en el fondo, para él, nada había cambiado. Eso reconfortó a Sofía. La forma seguía intacta.
Ella sabía que, a partir de allí, la historia avanzaría en otra escala. La fama comenzaría a extenderse de verdad. El dinero comenzaría a circular con más densidad. Las decisiones dejarían de ser solo personales. Pero también sabía algo esencial: llegar entero a este punto no era el final del camino. Era la prueba de que el gran salto no había roto nada. Y cuando eso sucede, el futuro deja de ser una amenaza y pasa a ser materia prima. Sofía respiró hondo, solo una vez. El mundo había abierto espacio. Ahora le tocaba a ella decidir cómo ocuparlo sin perder aquello que había hecho todo posible. La mañana se abrió con una sensación de continuidad sólida. No había sobresaltos ni novedades visibles, pero algo fundamental había cambiado: las decisiones ya no se improvisaban. Se encadenaban. Sofía percibió ese cambio en los detalles más pequeños. Las personas llegaban con agendas claras, pero flexibles. Escuchaban antes de proponer. Anotaban más de lo que hablaban. No buscaban convencerla, buscaban alinearse. Ese matiz era decisivo. Mateo caminaba a su lado con una mezcla de curiosidad y respeto por lo que se estaba formando. «Es raro», dijo. «Ahora nadie parece tener prisa. Porque cuando algo es verdadero, el apuro se vuelve un riesgo», respondió Sofía. Y ellos ya lo entendieron. Furia se mantenía sereno, integrado al espacio como si siempre hubiera pertenecido allí. Su presencia ya no generaba comentarios. Generaba orden. Sofía comprendió que el mayor reconocimiento no era la atención, sino la normalización sin banalización. Durante la mañana, comenzaron a discutirse cuestiones concretas: infraestructura mínima, tiempos de descanso, límites de exposición. No eran temas menores. Eran señales de madurez del proceso. El mundo estaba aprendiendo a no tocar todo al mismo tiempo. Una conversación, en particular, marcó el tono del día. «No queremos que esto crezca rápido», dijo un hombre. «Queremos que crezca correctamente». Sofía sostuvo la mirada. «Entonces tendrán que aceptar que, a veces, no crezca», respondió. «Y que eso también sea un resultado». El hombre asintió sin resistencia. «Estamos preparados para eso». Esa respuesta no buscaba agradar. Reconocía una condición real. A media tarde, Sofía se reunió con un pequeño grupo para definir un marco claro de actuación. No reglas rígidas. Principios. Aquello que no se negociaría incluso cuando el costo fuera alto. Transparencia. Autonomía. Ritmo propio. Cuidado del vínculo humano por encima del rendimiento. Mateo escuchaba con atención. «Eso va a dejar a mucha gente afuera», comentó. «Sí», respondió Sofía. «Y eso es parte de cuidar lo que entra». El sol avanzaba y el valle adquiría una luz más profunda. Sofía caminó unos minutos sola, dejando que el cuerpo acompañara lo que la mente ya había aceptado. La riqueza estaba dejando de ser posibilidad para convertirse en estructura estable. Pensó en la palabra millones, ahora ya concreta, ya escrita en proyecciones reales. Y, sin embargo, no sintió vértigo. Sintió peso. El peso de saber que cada decisión tomada a partir de ahora tendría consecuencias multiplicadas. Furia se acercó lentamente y quedó a su lado. Sofía apoyó la mano en su cuello. Ese gesto simple seguía siendo su ancla. Nada de lo que estaba ocurriendo tenía sentido si aquello cambiaba. Al final del día, una confirmación silenciosa recorrió el espacio: el proyecto seguiría adelante bajo sus condiciones. No como confesión. Como reconocimiento de que no había otra forma viable. Mateo se sentó junto a ella, mirando el horizonte. «¿Entonces, ya está?», preguntó. Sofía negó con suavidad. «Ahora empieza lo más difícil», dijo. «No llegar. Permanecer». La noche cayó con calma densa. No había celebración. No había anuncios. Pero había algo más sólido que todo eso, una dirección compartida que no dependía de promesas. Sofía cerró los ojos por un instante y comprendió con claridad absoluta: había cruzado de la escasez a la abundancia sin perder la forma. Ahora,
El verdadero desafío sería demostrar que la abundancia no la cambiaría a ella, sino que aprendería a cambiar el mundo a su alrededor. La mañana llegó sin señales externas de cierre, y precisamente por eso Sofía supo que algo se completaba. No hubo reuniones marcadas. No hubo documentos nuevos sobre la mesa. El mundo, por primera vez desde que todo había comenzado, no pedía nada. Eso era el final de una etapa. Sofía caminó sola al amanecer, antes de que el valle despertara del todo. El aire estaba limpio, sin expectativa. Cada paso confirmaba una certeza tranquila, ya no estaba reaccionando a un proceso, estaba habitándolo. La pobreza que había marcado el inicio de su historia no era un recuerdo doloroso, sino un punto de referencia claro. Le recordaba de dónde venía su forma y por qué no estaba dispuesta a perderla. Mateo se unió a ella más tarde, todavía en silencio. «Es extraño», dijo. «Todo sigue igual, pero nada es igual». Sofía asintió. «Porque ahora las decisiones no vienen de afuera», respondió. «Vienen de adentro y se sostienen afuera». Furia avanzaba unos metros más adelante, firme, entero, libre. Nada en él había cambiado. Y, sin embargo, todo a su alrededor se había reorganizado. Sofía comprendió que ese contraste era la prueba definitiva. El crecimiento no había deformado lo esencial. Durante la mañana, algunas personas se acercaron solo para despedirse. No de ella, sino de la etapa anterior. No hablaban de acuerdos ni de planes. Hablaban de respeto, de gratitud, de reconocimiento silencioso. El tipo de reconocimiento que no exige nada a cambio. Uno de ellos lo dijo con claridad inesperada. «Esto ya no nos pertenece. Y por eso funciona». Sofía escuchó esa frase como quien escucha una verdad cerrarse en su lugar exacto. Al mediodía, Sofía se sentó con Mateo a comer sin prisa. No como pausa entre tareas, sino como afirmación de normalidad. La riqueza que se había vuelto real no había eliminado el gesto simple. No lo había sustituido. Lo había protegido. «¿Crees que la gente va a contar esta historia bien?», preguntó Mateo. Sofía sonrió con suavidad. «No», respondió. «La van a contar muchas veces. Cada una distinta. ¿Y eso no te molesta?». «No», dijo. «Porque ya no necesito controlar el relato. La forma es más fuerte que la versión». Esa era la verdadera llegada. La fama ya estaba en marcha. El dinero ya no era una proyección, sino una realidad concreta, amplia, irreversible. Sofía sabía que sería millonaria, visible, influyente. Pero también sabía algo más importante: nada de eso había sido el objetivo. Al caer la tarde, caminó una última vez hasta el punto alto desde donde todo se veía con claridad. El valle, la gente, el trabajo en curso, las estructuras discretas que sostenían sin dominar. Pensó en la niña que había empezado con casi nada. Pensó en todas las veces que había dicho no cuando un sí habría sido más fácil. Pensó en el salto. El gran salto no había sido hacia arriba. Había sido hacia adentro. Y por eso había cambiado todo. Sofía respiró hondo y comprendió, sin necesidad de palabras finales. Había pasado de la pobreza a la abundancia, sin convertirse en otra persona. Había llegado a la fama, sin depender de ella. Había alcanzado la riqueza, sin ponerla al frente. Ese era el verdadero final. No un cierre, una posición definitiva en el mundo. Cuando el sol desapareció y la noche tomó el valle, Sofía no sintió nostalgia ni vértigo. Sintió continuidad plena. El camino seguía abierto. Pero ya no buscaba destino. Ahora, todo lo que venía sería construcción consciente, sobre una forma que había demostrado que podía atravesarlo todo, sin romperse. No todas las historias terminan con ruido. Algunas terminan con posición.
Sofía no llegó hasta aquí persiguiendo un destino grandioso. Llegó sosteniendo una forma. Día tras día. Decisión tras decisión. Cuando no tenía nada, eligió no deformarse. Cuando el mundo comenzó a mirar, eligió no explicarse. Cuando llegó la abundancia, eligió no adelantarse a ella. Eso fue lo que cambió todo. La fama apareció porque no fue buscada. La riqueza llegó porque no fue puesta al frente. El reconocimiento se volvió inevitable porque no fue pedido. El gran salto nunca fue un momento aislado. Fue una acumulación silenciosa de coherencia. Mientras otros corrían para llegar, Sofía aprendió a permanecer. Mientras el mundo intentaba narrarla, ella siguió viviendo sin ajustar a historia o olar al ello. Por eso nada se perdió cuando todo creció. Por eso la abundancia no sustituyó la forma. Por eso el poder no la desplazó de sí misma. El toro sigue libre. El camino sigue abierto. Y Sofía ya no necesita probar nada. Porque quien atraviesa la escasez sin romperse, y la abundancia sin deformarse, ya no depende de circunstancias. Depende apenas de continuar siendo. Y eso, en un mundo que siempre intenta cambiarte, es la forma más rara, más difícil y más verdadera de victoria. Fin.